Bienvenidos una vez más al primer canal de entrenamiento y culturismo natural del Uruguay. Hoy arrancamos una nueva etapa, una nueva tipo de video, una nueva sección donde va a ser acá haciendo el cardio, donde en realidad hay un poquito de ruido de lo que viene siendo la caminadora, que es como que suena los plásticos, cri, cri, pero entiendo que eso después lo voy a poder sacar con el eliminador de ruido o lo que sea. La idea de esta charla es justamente hablar un poquito de entrenamiento, un poquito de lo que se vaya debatiendo. La idea es que también en base a esto me comenten, se suscriban obviamente y le den like como siempre. Pero bueno, comenten temas a debatir, comenten temas que les gustaría hablar y yo poder hablarlos, ¿bien? Poder debatirlos, obviamente que esa es la idea. Entonces, a medida que va pasando la preparación, los pasos van a ir aumentando. Entonces, una buena forma de hacer contenido y estar también aportándoles a ustedes. Y por otro lado, hablar de ciertos temas que de repente en los podcasts sí los hablamos con los diferentes invitados que traigo, en diferentes escenarios como por ejemplo historias de Instagram, algunos de los vivos que hago, cosas de ese estilo, los solemos hablar, pero capaz que en lo que viene siendo un video de YouTube así sin cortes puede estar mejor. Por ejemplo, ahora voy a chequear si no tengo ningún mensaje en el celu, que como de momento no. Pero nada, la realidad es que la idea de hoy pensaba hablar de un tema bastante normal que en el culturismo natural tipo está no normalizado, pero está tipo muchas veces pasa de que gente que sigue utilizando los protocolos del culturismo con uso de química. ¿A qué me refiero con esto? De repente preparaciones cortas, preparaciones de 8 o 12 semanas, preparaciones donde cortan el agua, donde cortan los carbos, donde cortan absolutamente todo. Y suele ser también uno de los principales errores donde la gente suele errar o se prepara con gente que prepara atletas con química y prepara atletas naturales y no llegan bien, ¿bien? O llegan bien, pero no llegan en su mejor forma. Entonces, ¿qué pasa? Los naturales, obviamente, tenemos menos predisponibilidad a que esa masa muscular aumente. Por el tema de que tenemos los procesos naturales. Bien, una persona que usa química puede aumentar músculo mucho más fácil. Y lo mismo para la pérdida de peso. Una persona que tiene el respaldo químico es mucho más fácil que no vaya a perder músculo. Nosotros naturales, si de repente hacemos las cosas mal, es más probable que tendamos a bajar de peso. Perdón, a perder músculo. Bien, obviamente vamos a bajar de peso. A perder músculo. Entonces, hay que tener en cuenta ciertas cosas, como lo es el rendimiento, que de repente capaz que en el culturismo con uso de química, el tema del rendimiento no se tiene, o sea, sí se tiene en cuenta, pero no es algo que sea tan minucioso, tipo, la sobrecarga progresiva capaz que no se lleva tan al milímetro, el tema del déficit agresivo, tipo, aunque baje de repente un kilo y pico por semana, capaz que el músculo tipo, es menos probable que lo vayas a perder, ¿bien? Natural, obviamente si bajas a un ritmo demasiado rápido, es probable que tu rendimiento se vaya al piso y con esto que pierdas mucho músculo. Bien, entonces, número uno y cosa para sentar y darle claridad, el tema de las semanas para prepararte para competir. No te prepares en 10 semanas, en 12 semanas. A no ser que de repente seas una persona muy magra, que ya tu porcentaje corporal de grasa sea bajo, que de repente sea alguna situación especial, no lo hagas. O sea, porque hay mucho más probabilidad que pierdas músculo, que capaz que ese músculo no te lleva 3 meses ganarlo, te llevó años. Y en esos 3 meses realmente cagaste todo el trabajo de años, ¿bien? Después, ¿cómo entonces lo hago? Primero que nada, cualquier culturista natural que lleve tiempo compitiendo, que se lleve tiempo preparando, sabe que una preparación de culturismo natural, digamos, lleva entre 20 a 30 semanas. ¿Bien? ¿Qué quiere decir esto? Entre más o menos unos 4, 6, 8 meses, dependiendo realmente de lo que viene siendo tu porcentaje de grasa. Yo siempre, para la mayoría de gente, tiendo a tirar más a la alta. ¿Bien? O sea, de 6 a 8 seguro, porque el porcentaje de la mayoría de gente suele ser un poquito más elevado de lo que capaz que es un atleta de elite, que su porcentaje corporal, que su porcentaje de grasa no suele ser tan alto. O sea, ya lo mantienen bajo porque, digamos, se acostumbran a su estilo de vida, que es comer saludable todo el año, y cada vez llevan mejor los procesos. Entonces, su porcentaje no sube tanto y capaz que de repente para competir no es que tienen que bajar 10, 15 kilos,
sino que de repente bajan 5, 6, 7 kilos y ya están en el punto. Entonces, obviamente, si necesitas bajar menos peso, necesitas menos semanas, ¿bien? Obviamente va a depender de cuánto sea. Si sos una bikini, por ejemplo, que tiene que bajar 7 kilos, bueno, no va a ser lo mismo que un pibe de 80 que tiene que bajar 7 kilos, ¿bien? Entonces, esto va de la mano de porcentaje de bajada. Entonces, también acá nos lleva a cuánto porcentaje tenemos que bajar por semana, que ya es hilar un poquito más fino, ¿bien? Tipo, son 20 a 30 semanas, pero ¿qué porcentaje tenemos que bajar? ¿Bien? Primero que nada, al principio capaz que podemos empezar con un porcentaje mayor, porque hay más grasa, por ende más peso, y por ende menos margen o menos riesgo de perder masa muscular. Entonces el porcentaje de pérdida de peso puede ser capaz que sí, tirando más a ese 1%, uno con algo incluso, si tu porcentaje es muy elevado. Y a medida que va bajando el peso, va bajando el porcentaje, ya tu porcentaje de peso corporal que baja por semana va a ir bajando, ¿bien? Donde de repente capaz que después 0,8 de tu peso corporal, por ciento, 0,5 de tu peso corporal, pero vas bajando grasa y no músculo, que puede ser el error de repente bajar a un 2%, un 3% por semana y terminás perdiendo mucho más músculo de lo que grasa, ¿bien? Entonces, tenemos entendido que no tenemos que prepararnos en 10-12 semanas. Luego también entendido que la preparación de culturismo natural, tenemos que, más allá de bajar grasa, preservar la masa muscular que tenemos construida durante años. Bien, entonces, ¿a qué nos lleva esto? Imaginemos que pasan todos estos meses y llegamos al periodo de competencia o la cercanía a competencia, que es otro de los graves errores, porque hay mucha gente capaz que tiene el físico ya construido, por así decirle, y aunque haga esta bajada demasiado rápido y pierda músculo en el proceso, o sea, más músculo del que realmente podía bajarlo haciendo de forma más óptima, llega a buena condición porque su físico ya es bueno. Pero ahí entra en juego la famosa peak week, la puesta a punto, y ahí es cuando también se cometen grandísimos y gravísimos errores, ¿bien? Que son los que suelen arruinar el físico. Yo siempre digo que la peak week y todos los grandes del culturismo natural dicen que la peak week no te va, o sea, hay más riesgo de que te empeore el físico de que te lo mejore. Obviamente, si haces las cosas bien, tenés un porcentaje de que te lo va a mejorar, va a salir más rocoso, va a salir mejor, etc. Pero si haces las cosas mal, la mayoría de veces te lo va a empeorar al físico. ¿Por qué? Si nosotros llegamos con un porcentaje de peso, con un porcentaje de grasa bajo, muy bajo, es probable que realmente ya llegamos bien, aunque no lleguemos tan cargados, aunque no estemos tan llenos, tan plenos. Llegó el celu de vuelta. Bien, estamos bien. Pero bueno, nada, como les decía, el tema del porcentaje de grasa ya llega abajo y realmente el físico, aunque no salgas tan cargado o salgas un poquito más plano, va a salir medianamente bien. Pero si de repente haces estrategias de cortes de agua, cortes de carbohidratos y subidas repentinas de los mismos, también desbalances en lo que viene siendo sodio o potasio, todo esto puede llevar a empeorar mucho más tu físico de lo que lo puede hacer mejorar. Entonces, muchas de estas cosas es mejor mantenerlas estables o cambios muy leves a que en realidad hacer cambios grandes y termines realmente empeorando el físico. Bien, así que entendido esto, ¿qué es lo que tenemos que hacer para hacer correctamente? Primero que nada, no hacer cambios bruscos, como capaz que en un culturismo más convencional solemos ver de repente que pasan de comer merluza y brócoli a comerse un tupper así de arroz, a cargar con hamburguesas, papas fritas, milkshakes, y eso en un natural suele ser lo que arruina el físico. ¿Por qué? Porque comiendo ese tipo de comidas, número uno, hay grandes posibilidades que tu cuerpo reaccione mal, por ende salgas inflamado y salgas retenido. Y número dos, van a ser comidas tan calóricas o tan copiosas y con tantos carbohidratos que van a superar la cantidad de glucógeno que tu cuerpo puede almacenar, que tus células musculares pueden almacenar. Entonces, ¿qué pasa? Imaginemos que tenemos un globo, ¿bien? Y ese globo lo queremos llenar de agua, o en este caso de carbohidratos y glucógeno, que es el glucógeno es los carbohidratos, el agua y la sal, ¿bien? Entonces, si nosotros ese globo lo llenamos demasiado, el globo explota
Y esa agua queda en el intersticio, o sea, en lo que viene siendo entre tu célula muscular y tu piel, ¿bien? Y eso es lo que te hace salir retenido, ¿bien? Y la mayoría de veces, esa retención, que todo el mundo dice, no, salir retenido, cosas así, la mayoría de veces es grasa, primero que nada para aclarar. O sea, la mayoría de gente no llega acondicionada y dice, no, salir retenido. No, saliste con un punto de grasa que no era el buscado. Entonces, volviendo, si cargamos demasiado, nos rebosamos, por ende, esta célula ya no acumula más adentro y lo acumula más entre la piel y el músculo y es lo que te hace salir retenido. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Podemos hacer diferentes protocolos de carga. Bien, donde la sal, lo más probable es que la tengas que mantener estable. El agua, lo más probable también que la tengas que mantener medianamente estable. Seguramente si haces las cosas bien, vengas consumiendo bastante. Vengas consumiendo más de lo que solés consumir en tu normalidad. Bien, y no de repente hacer subidas bruscas o bajadas bruscas. Suele hacerse capaz que en algún caso puntual, sí, pero en la mayoría de casos hay que mantenerlo estable, la sal y el agua siempre, ¿bien? Con lo que más nos va a hacer cambio y nos va a ayudar más que el cuerpo mejore, van a ser los carbohidratos. Entonces, ¿qué podemos hacer con los carbohidratos? Hay diferentes tipos de protocolos de carga, ¿bien? Tenemos la carga frontal, la backload, la frontload, la midload, ¿bien? ¿Qué cambian estos nombres raros? El momento de la peak week donde vos aumentás los carbohidratos. O también podés hacer la Progressive Linear Load, que también mucha de la gente de habla hispana que conocemos a la Escuela de Culturismo Natural, que fue también la que impulsó esto mucho, habla de esa carga progresiva durante muchas semanas. Pero si no llegás condicionado y cargas durante muchas semanas, estás tipo frenando tu pérdida de grasa, capaz que no estás llegando con la condición que toca por mala planificación, y cargando más cargando más tiempo, pero realmente sin el punto de condición. Que la mayoría de veces el punto de condición no se suele dar con tanto tiempo de anticipación. Entonces, ¿qué podemos hacer para una carga, digamos, de esa famosa peak week? Podemos hacer la front load, que viene siendo esa carga frontal, de repente, donde cargas al principio de la semana y después vas bajándolo. Después puedes hacer la backload, donde esa backload es un poquito más riesgosa. ¿Por qué? Porque la backload es cargar al final de la semana. O sea, imaginemos que vos competís un sábado, ¿bien? Y cargas el día antes, la típica, esta es la más típica de todas. Pero, como le explicaba antes, si cargamos excesivamente, es muy probable que esta estrategia, la backload, te tenga que retener más. Entonces, ¿qué sería la backload? Volvemos a lo mismo, cargar el día previo, ponele, por decir algo. Es más bien sobre la última parte de la semana, pero redondeando y resumiendo, el último día, ponele. La front load viene siendo al revés, o sea, a principio de la semana cargamos, imaginemos que rebosamos, tenemos tiempo para bajar la comida un poquito, o de repente si vemos que el físico va bien con esa carga, mantenerla un poquito y después bajarla, ya que obviamente si la mantenemos todos los días alta, es probable que rebosemos, ¿bien? Entonces, la front load, o sea, la que cargas a principio de semana, es más probable que tengas tiempo para ajustar. Después, la mid load también es parecido, o sea, vos ponele que competís el sábado, pero cargas ya el miércoles, arrancás a cargar y ves que el físico el jueves se levantó mejor. Y el viernes, capaz que ya te levantaste pasado. O sea, te levantaste un poquito retenido, ya los bombeos no son los mismos. Entonces tenés tiempo como para jugar y bajar un poquito. ¿Bien? Entonces, después también podés tener una carga más ondulada, que puede ser bajar un poquito, por ejemplo, no sé, el lunes pegás un front, después el martes la bajás, después el miércoles subís porque mejoró el look, pero no tanto como el lunes, el jueves un poquito más, y el viernes ya bajas un poquito. Entonces es como un poquito ondulada. La realidad, como ves, hay cientos de protocolos y nombres, ¿bien? Pero lo más importante y lo que quiero que les quede a los que están viendo esto, que lo que más te va a cambiar el físico va a ser la carga de carbohidratos, pero carga sutil y sin bajar tu sodio ni sin bajar tu agua. Después, entendido esto, no me quiero ir más por las ramas porque llevamos como 15 minutos hablado. Y bueno, hablamos de que la preparación hay que hacerla en más semanas de lo que la mayoría de gente cree. La peak week puede arruinar más tu físico que mejorarlo. Y después de esto, simplemente tener el tema de las poses bien claras. O sea, si el error de mucha gente es que
llega el día de la competencia y las poses las hace como el orto. Entonces, si vos obviamente posás mal, aunque tengas un buen físico, realmente te vas a ver mal. Porque no lo vas a saber mostrar, vas a, por ejemplo, en una expansión o en una pose que tengas que abrir la espalda, tus escápulas no la vas a controlar. En una pose que tengas que mostrar el bíceps, no lo vas a saber mostrar. Mil detalles que en realidad a ti no te van a preguntar ni cuánto peso moviste, ni si tu definición fue de 12 semanas, ni si fue 30. Te van a evaluar cómo se te ve el día de la competencia. Bien, entonces lo importante es saber mostrarse y saber sacar tus puntos favorables y quizás esconder un poquito lo que viene siendo tus zonas que capaz no destacan tanto. Así que bueno, gente, 15 minutos hablando, 15 minutos prácticamente sin parar. Espero no haber quedado como tremendo enfermo acá sin parar de hablar. Pero la realidad es que tipo, no tenía mucho planificado y esto era justamente lo que buscaba que salga. Número 1, traerles contenido muy raw, muy limpio, sin cortes, sin nada. La realidad pura y también equivocarme o de repente dudar las cosas y que se vea. Y por otro lado, hacer los pasos, que bueno, metí como 2000 y pico de pasos más. Y a medida que va a ser la preparación también poder tener tipo este tipo de videos, a medida que vaya entrando el cansancio, van a ser fáciles de subirles y compartirles. Y sé que también a muchos de ustedes le va a hacer el rato, pasarlo bien, escucharme, aprender juntos. Así que vayan a los comentarios, dejen acá su comentario de qué les pareció esto. Si esta sección nueva les gustó, pongan me gustó, pero habla de tal cosa. Así ya sé que la próxima vez que haga uno de estos, que me gustaría hacerlos quizás semanalmente, o si les gusta demasiado hacerlo incluso con más frecuencia, de qué temas hablar. Porque ahora hablamos de una cosa muy básica, pero seguramente a medida que pasan las veces me voy a quedar sin temas. Entonces vayan a comentarios, déjenme de qué tema que les gustaría hablar y bueno, nos vemos en el próximo capítulo. A ver, vamos a hacer la diapositiva. Chiqui.